Gálatas capítulo 6, versículo 7. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Creo que los que no tienen Biblia son católicos. Bienvenidos los católicos a este lugar. Usted va a una misa, los católicos nunca llevan Biblia. Por eso yo creo que los que no traen Biblia son católicos. Bienvenidos católicos a este lugar. Ahora los evangélicos saquen su Biblia y vamos rápidamente. Gálatas Capítulo 6, versículo 7. Y cuando lo tenga, diga amén. Amén significa así es. Bendito sea Dios. Bueno es Dios. Ahí siguen hojeando los hermanos, siguen hojeando. Quiere decir que no lo han encontrado. Vamos a esperar, porque solo leemos ese capítulo, cerramos la Biblia y nos quedamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús. Dice así: no os engañéis. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Siéntese, hermano lindo. Si usted por ahí estaba chateando con su casera o con su casero, dígale que se espere un ratito en lo que escucha palabra de Dios. Y si la palabra lo convence, ya no va a chatear con el amante. Muy bien, mis hermanos, así que vamos a concentrarnos un momento en la poderosa palabra de Dios. Dios bendiga a las hermanas solistas que por ahí también están y a todos los hermanos presentes. Muy bien. Mis hermanos, esta es una carta que el apóstol Pablo, hermanos, tiene el privilegio de escribirle a la iglesia de Galacia, porque aquí se escribe Gálata, pero normalmente la ciudad se llama Galacia. Déjenme, hermanos, que le parafrasee parte de esta carta, porque por cierto, Gálatas es una carta muy pequeñita que solo tiene 6 capítulos y 149 versículos. Es bien pequeñita. Si usted fuera una persona que le gusta comer palabra, le aseguro que en 2 horas es más que suficiente para que usted estudie toda esta preciosa carta, que por cierto es una carta que tiene una tremenda exhortación a la iglesia. Pastores, evangelistas, ya saquémonos de la cabeza que la palabra tiene que ser para los amigos. Yo no entiendo por qué toman esa idea, si todos los pastores evangelistas que hemos estudiado la Biblia sabemos perfectamente que el 98% de la Biblia no es para el amigo, sino es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Lo demás es para los amigos. ¿Y sabe por qué mucho amigo no quiere venir a la iglesia? Porque mira ese montón de cristianos torcidos dentro de las iglesias. Ayúdenme a predicar, hermano. Ayúdenme. En lo que yo me tomo un poquito de agua, dígale al que está a su lado: si te enojas con el mensaje, tu papá se llama diablo. Dígale. Entonces, hermanos, esta carta es una carta bien pequeña que solo tiene 6 capítulos, pero trataremos la manera, hermanos, de exprimir estos capítulos paso a paso para que usted entienda bien este poderoso mensaje que hay en esta carta. Rápidamente vámonos con esta carta. Hermano, esta iglesia de Galacia fue el apóstol Pablo quien tuvo el privilegio de fundarla. Pablo funda esta iglesia, pero Pablo no se queda en Galacia, sigue predicando la palabra en diferentes lugares. Pero cuando Pablo se va, hermanos, deja ancianos en esta iglesia, deja encargados en esta iglesia que cuidaran de esa iglesia. ¿Y qué pasa? Pablo se va y deja ancianos en esa iglesia, pero de repente Pablo decide regresar nuevamente a esta iglesia, a visitarla para ver cómo iba esa iglesia. Y en el capítulo 1, versículo 6 de esa carta, el apóstol Pablo dice: estoy tan maravillado que ustedes tan pronto se hayan apartado del mensaje que se les ha predicado. Pero si un ángel del cielo o quien quiera que sea les predica un mensaje diferente al que les hemos predicado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito, y es que a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Palabra es palabra, y la palabra se tiene que entregar tal y cual está escrita, le guste a quien no le guste, se tiene que entregar.
El apóstol Pablo se queda sorprendido y dice: ¿qué pasa? Esta no es la iglesia que yo fundé. ¿Quién les ha enseñado a ustedes un mensaje diferente? ¿Por qué Pablo escribe estas palabras? Porque Pablo sabía que esa no era la iglesia que él había fundado. Porque Pablo sabía que la iglesia que él había dejado, hermano, es la iglesia que un día Cristo va a venir a traer. ¿Y cuál es esa iglesia? Es una iglesia recta, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que viva conforme a la palabra de Dios. Eso sería como que, ¿quién es el pastor Esteban? ¿Quién es el pastor Esteban aquí? ¿Quién es? ¿El pastor Esteban quién es? No está. Bueno, pero le voy a poner este ejemplo. Es como que el pastor Esteban sea a quien Dios use para levantar la iglesia, pero él se va para Estados Unidos, y cuando regresa, hermano, encuentra una iglesia patas arriba, encuentra mujeres con el pelo amarillo, y dice el hermano Esteban: esta no es la iglesia. Encuentra mujeres con el pico colorado, bien depilada, encuentra mujeres empantalonadas, y dice el pastor Esteban: no, esta no es la iglesia que yo dejé. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se queda sorprendido y dice: bueno, ¿y quién les ha enseñado a ustedes otro mensaje diferente? Si alguien les predica un mensaje diferente al que les hemos predicado, sea maldito. Iglesia amada, no podemos estar predicando lo que la Biblia no enseña, pero hoy, en estos tiempos actuales, escuchamos mensajes diferentes a lo que la Biblia enseña. ¿Cuáles son esos mensajes diferentes? Escuche usted mismo. La mayoría de profetas que ni son de Dios, la mayoría de evangelistas y la mayoría de predicadores solo andan predicando mensajitos de bendición, mensajitos de prosperidad, que entre más grande tu billete, más grande tu bendición. Y de eso no lo vamos a discutir, hermano, porque así como se siembra, se cosecha. Pero los apóstoles nunca estuvieron predicando mensajes de prosperidad, mensajes de bendición. Al contrario, los profetas y los apóstoles decían: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, lo económico, viene por añadidura. Al contrario, Pablo decía: si es que ya resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de esta tierra. Estos hombres nunca se centraban en lo de abajo, se centraban en lo de arriba. Pero escucho, hoy en día la mayoría de predicadores: entre más grande tu ofrenda. Es cierto, hermano, así es, pero no necesitamos estar recalcando eso y predicando solo temas de bendición. ¿Por qué? Porque dése cuenta, la iglesia muchas veces está bendecida, económicamente está prosperada, pero espiritualmente están torcidos delante de Dios. ¿No conoce usted pastoras o pastores que tienen hasta 2, 3, 4, 5 carros? Y mire cómo anda la pastora: pelona, pintada y empantalonada, bendecida económicamente, pero torcida espiritualmente. ¿Quién les ha enseñado a ustedes? Dijo Pablo. El mensaje que nunca se les ha enseñado. Hay otro mensaje que hoy en día se escucha en las campañas y da tristeza, mis hermanos, porque son mensajes que se escuchan en las campañas, mensajes que los apóstoles, ni Cristo, ni los profetas nunca lo predicaron. Hoy en día lo predican cuantos hijos del diablo. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay hijos del diablo que dicen: ya no escuchen a Carlos Rivas, ese hombre es muy legalista, ese hombre es muy extremista, ese hombre es religioso, ese hombre aquí, ese hombre allá. Hermana, dice el hombre, usted píntese la cara, córtese el pelo, póngase pantalón. Al final, Dios lo único que quiere de la gente es el corazón y nada que el cuerpo. Todo hijo del diablo malnacido que anda diciendo que a Dios no le importa el cuerpo es un hijo bien hecho del mismo diablo, porque la Biblia a mí me dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, y este cuerpo tiene que ser santo, dice la Biblia. Pero no solo eso. En Gálatas capítulo 1 versículo 10 de esa carta, ahora Pablo le dice a esta iglesia: busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Pero si yo, dice Pablo, busco agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Solistas, predicadores,
Cuando ustedes cantan o predican, ¿para quién lo hacen? ¿Para quedar bien con la gente o lo hacen para quedar bien con Dios? Ay, no, es que si le digo a la hermana que deje uno de los dos maridos, se va a enojar conmigo. Mejor no le digo nada. Lograste quedar bien con la gente, pero quedaste mal delante de Dios. Si le digo al hombre que ya no sea mañoso, que ya no se vaya a meter al campo de fútbol, se va a enojar conmigo. Es que usted tiene que entender que por naturaleza el hombre y la mujer, cuando se le dice la verdad, siempre se molesta. Pero es mejor que se molesten por una verdad y no por una mentira. He llegado a campañas, hermanos, donde he encontrado un desorden total, donde Dios me permite llegar a esas campañas y ver ese desorden total. Dos cosas en ese momento: o predico un tema para que la gente se quede feliz conmigo y de repente, hermano pastor, aquí está su sobre, grande la ofrenda, nunca le dije nada, se quedaron patas arriba como estaban. Me voy para la casa con mi gran ofrendota mentira entre el sobre y quedé bien con la gente. Sí, quedé bien con la gente y de seguro hasta me quedarán invitar otra vez. Pero ¿sabe cuál es el problema? Quedé bien con toda la gente, pero quedé mal delante de Dios. En cambio, cuando tú predicas la palabra y empiezas a señalar el pecado, aunque toda la gente se quede carotona, pero habrá uno que se quedará feliz. Ese uno es aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Aleluya. Se va rápido el tiempo, hermano. Pero pasa rápido el tiempo. Entonces Pablo ahora le escribe también a esa iglesia. Ahora en Gálatas capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahora le dice a esta iglesia: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Aleluya. Ese es un problema común y corriente que se vive en estos tiempos actuales. Pastores, evangelistas, ministros, solistas, cristianos que empezaron en el Espíritu, pero están terminando en la carne. Aleluya. Tan necio soy, le dice Pablo, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ustedes están acabando en la carne. Porque eso es lo que ha pasado. Iglesia, déjeme que le aclare esto. No estoy en contra de los pastores y no estoy loco para atacar pastores, porque por misericordia también soy pastor de una congregación. No estoy loco para atacar a los ministros de alabanza, porque también por misericordia soy director de un grupo de alabanza. No estoy loco para atacar a la gente. Lo que atacamos es el pecado que el diablo ha metido en muchos ministros y en muchos pastores y en muchas solistas. Eso es lo que atacamos, el pecado. Pero siempre lo hemos gritado, que cuántos pastores, evangelistas, ministros, solistas que empezaron en el Espíritu, pero están terminando en la carne. Esa es una desgracia total, mis hermanos. Y el problema no es cómo empezamos, el problema es cómo vamos a terminar nuestra carrera. ¿Cuánto pastor cuando empezó, hermano, a pastorear, hermanos, ahí estaba predicando la palabra, reprendiendo el pecado? Si la abuela se ponía por enfrente, se la llevaba con la espada. Si el papá se ponía, le pegaba su martillazo. Ahí estaba el hombre predicando la palabra, reprendiendo el pecado. ¿Cómo han terminado estos pastores? Celebrando Día de la Madre, celebrando Día del Padre, celebrando Nochebuena, celebrando Semana Santa, apestosos a católicos. Menos amenes y más trompudos. Normal, no se preocupe. Y todavía se para el pastor sinvergüenza en el altar y dice: hermano, doy gracias a Dios porque el diablo me tenía en el catolicismo, pero de allá me sacó el Señor. Ahora aquí estoy. Sí, pero si sigue celebrando Nochebuena, si sigue celebrando Día de la Madre, Día del Padre, que baby shower, que 15 años con chambelanes y cuántos chiflados en las iglesias, usted sigue siendo católico. Usted sigue siendo católico.
Solistas que cuando empezaron el ministerio, hermanos, hasta andaban repartiendo tarjetitas para que las invitaran, y estaban en oración, estaban en ayuno, estaban en vigilia, estaban metidas. Pero hoy que Dios las ha levantado y las ha puesto hasta arriba, hermano, ya ni hablan las ingratas, ya ni saludan, ya no se toman un vaso de agua con usted, ya no se sientan a la mesa, ya no, porque ya están hasta arriba. Y eso fue lo que Dios le dijo a Israel: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignas, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Cuando empezaron las solistas, hermanos, por fe, ¿a que sí? Los ministros de alabanza, cuando empezaron por fe. Agárrese bonito. Y ya le dije, si se enoja, quién es su tata. Yo los he desenmascarado públicamente, hermano. Usted me ha escuchado y por eso he tenido pleito en las redes sociales. Yo públicamente he desenmascarado todos estos hijos del diablo que empezaron en el espíritu, pero hoy están terminando en la carne. Mire, hermano, cuando yo no sé si fue solista o fueron grupos de alabanza los que se inventaron aquella preciosa alabanza, hermano, porque esa alabanza de seguro la inspiró alguien, hermanos, que vivía por fe. Aquí alabanza que dice: vivo por fe. ¿Le ha escuchado usted? Vivo por fe. Y a veces la cantan las solistas, la cantan los grupos, pero mañana llámele y pregúntele cuánto le cobra por una noche de campaña: 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Ahora dígale usted: prostituta, hijo del diablo. Y no que canta que vive por fe, y no que cantan que viven por fe. Entonces lo que pasa es que son un par de charlatanes mentirosos, hijos del diablo, que están cantando lo que no viven. Iglesia, lo que se canta se tiene que vivir, lo que se predica se tiene que vivir, porque por tus palabras seréis justificado, o por tus palabras seréis condenado. Deuteronomio 31:21. La alabanza que se canta va a ser testiga en nuestra cara en el día del juicio. Sí, yo le digo, hermano, yo soy director de un grupo, y qué feo es cuando se queman los poderes, se queman las bocinas, se queman todo, se arruina el carro, se arruina esto. Sí, es cierto, pero el ministerio es de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Hermana solista, disculpe, ¿será que nos saca 2 noches de campaña? Pero ¿dónde queda la actividad? ¿Hay que caminar en terracería o es pura camino hacia asfaltado? No, hermana, hay que entrar en terracería. Entonces fíjese que como tengo que llevar 4x4, le va a salir un poco más caro, hermano. ¿Y quién va a estar predicando? Fíjese que va a estar el hermano Carlos Ríos. Ok. Entonces yo acepto, dice la hija del diablo, yo acepto la invitación, pero me ponen a cantar antes que Carlos Rivas predique. Y solo termino de cantar, me dan la faifa y me voy para la casa. Es más, hermano, hay cantantes que ya no responden el teléfono. La secretaria, y creo que la secretaria es la casera de él. ¿Y cuánto nos cobra, hermano? Yo no sé cómo están los muchachos, son 3 grupos, pero yo no sé a quién le está quedando pedrada, hermano, pero que se aguante, hermano. ¿Cuánto nos cobra por 2 noches de fíjese, hermano, les voy a cobrar 5,000, porque el que toca cierto instrumento, él tiene 2 mujeres y tengo que pagarle más. Por eso le voy a cobrar así. Y como a hijos del diablo que están arriba del altar, que ni cristianos son, solo les quitan la greña, le ponen tacuche, lo encaraman en el altar y ahí está tocando cierto instrumento. Toca con el grupo mundano y toca también en la iglesia. Toca con el grupo mundano y toca también en la iglesia. Al diablo con eso, iglesia. Por eso Jesucristo dijo: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos.
Por eso el pastor tiene que estar pilas. A veces, hermano, yo siempre he dicho, a veces hasta los hermanos que están transmitiendo, antes de subirlos al altar, los que transmiten con cámara, hay que preguntarles si son cristianos, si están bautizados, si solo tienen una mujer y están bien. Si no, no subámoslos al altar, hermano. No se puede. No se puede. A veces hasta católicos andan con sus cámaras arriba del altar. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Somos o no somos? Tan necio soy, le dijo Dios le dijo Pablo a esta iglesia, habiendo comenzado en el espíritu, hoy vas a acabar en la carne. Pero no solo eso, para que le pongamos más sabor a la cosa, en el capítulo 4, versículo 16 de esa carta, 4:16 de Gálatas, ahora Pablo le dice a esta iglesia: me he hecho sus enemigos solo por decirle la verdad. Me he hecho sus enemigos solo por decirles la verdad. Déjeme que le explique esto. Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que cuando Pablo llegaba a predicar, hermanos, a estas ciudades, dice que la gente amaba a Pablo. La gente, hermano, como quería a Pablo. Incluso dice la Biblia, un día en el libro de los Hechos, la gente llegó a pensar que Pablo era un Dios. ¿Por qué? Porque veía la gente como Dios usaba a Pablo en milagros, en la predicación, y todo excelente. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Y es que el problema es que mientras tú no reprendas el pecado, la gente va a estar feliz, hasta te van a invitar a una Coca-Cola. Mientras tú no reprendas el pecado, todo estará, como dicen algunos chapines, todo estará tuandis. Pero el problema es cuando tú empiezas a reprender el pecado. El problema es, mire qué terrible, hermano, hay pastores que ya no quieren darle privilegio a ciertos predicadores, porque Dios los ha levantado para predicar, para reprender el pecado. Y ¿sabe qué dice el pastor? A este ya no me le den privilegio, ya no me le den privilegio. No se preocupe, siervo amado, si aquí le cierran una puerta, allá Dios le abre dos puertas. Si aquí ya no le dan para predicar, allá Dios lo levanta. Pero no calle la palabra. Yo me he vuelto, hermano, bueno, yo no, la gente se ha vuelto enemiga mía. Hasta pastores se han vuelto mis enemigos, evangelistas se han vuelto mis enemigos, ministros de alabanza se han vuelto mis enemigos. ¿Por qué? Solo porque se les dice la verdad. Me ama, me ama, ya, me ama. Lo bueno que solo un culto va a estar yo, hermano. Eso es lo bueno. No les traje pastel de 3 leches, purgante y desparasitante. Toda gente por naturaleza, cuando tú le dices la verdad, la gente se te va a enojar. Pero no te preocupes, hermano. Nos hemos vuelto tal vez hasta enemigos de nuestros propios padres que son católicos, que están perdidos. Pero tú no te preocupes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me he hecho sus enemigos solo por decirles la verdad. No se preocupe que se vuelve enemigo medio mundo con nosotros, pero que nunca se vuelva nuestro enemigo aquel que nos da la vida, porque a él debemos de temerle, a Jehová Dios de los ejércitos.